Entonces vamos a dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Sí, señora presidenta. Se ha hecho llegar una comunicación del abogado jefe subrogante de la División Legal de la DGA, señor Francisco Puelma, en respuesta a un oficio de esta comisión, repitiendo antecedentes relativos a la situación que afectaría a la Sociedad Agrícola Las Loicas en relación con eventuales obras vinculadas con desviación de aguas en la comuna de Cabildo. Sobre el particular, se informa que la Dirección Regional de Aguas de Valparaíso abrió un expediente de fiscalización por una posible infracción al artículo 294 del Código de Aguas, el cual se encuentra en trámite. Estos antecedentes ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, se ha recibido un correo electrónico del señor Ministro de Salud excusándose de participar en esta sesión por motivos de planificación, coordinación y gestión en el combate al COVID-19 y expresa que en su representación asisten la jefa de la División de Políticas Sanitarias de esa repartición, señora María Paz Grandón, y el asesor legislativo, señor Jaime González. De la misma manera, el señor subsecretario del Interior se excusó de concurrir por motivos de agenda, viniendo en su representación el jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de ese organismo, señor Daniel Azócar. Y por último, la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo informó que esa entidad no tiene relación con la materia objeto de la sesión, razón por la cual también ella sugirió la presencia de el señor Daniel Azócar. Eso es, señora presidenta, la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, colegas, ofrezco la palabra. ¿Hay alguna consulta? Muy bien, entonces la damos por aprobada. Voy a saludar entonces a quienes participan esta mañana en esta sesión. Les agradecemos muchísimo su presencia. A la señora María Paz Grandón, muchas gracias por estar. Buenos días, gracias a ustedes, honorables senadores. Muchas gracias por estar. A la Asociación de Municipios Rurales, que fue reemplazado, ¿no, señor secretario? Sí, por una situación sobreviniente esta mañana, señora presidenta. Sí. Está don Jaime Vera, ¿cierto? En reemplazo de don Así Cristian es. González. Así Muy es. bienvenido, muchas gracias, don Jaime, por estar. Gracias, buenos días, señoras y Muy señores senadores. buenos días. De Servicio Sanitario está don Jorge Rivas, a quien saludamos también y agradecemos la presencia. Muchas gracias, presidenta. De la Subsecretaría del Interior, don Daniel Azócar. Buenos días, muchas gracias, presidenta, por la invitación. Muchas gracias por estar y agradecemos muchísimo el interés de participar en esta sesión que hemos establecido para considerar aspectos relacionados con la calidad del agua suministrada por camiones aljibe, para ver su marco regulatorio y los procesos de fiscalización. Entonces voy a otorgar la palabra en primer lugar a la señora María Paz Grandón, de la División de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud. Señora María Paz, tiene la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias por la instancia. Voy a compartir una presentación el día de hoy, si me permiten. Respecto al decreto 41, que establece, es un reglamento del Ministerio de Salud, que establece las condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe. Primero que nada, les quisiera comentar cómo se gestó la elaboración de este reglamento. Es una redacción que fue propuesta tanto por esta División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud, junto con la División Jurídica de este mismo ministerio, quienes la trabajaron durante los años 2015 y 2016. Luego fue presentada a Contraloría y a consulta pública respectiva, nacional e internacional, el año 2016-2017, para posteriormente, con su aprobación de Contraloría, fue publicada en el Diario Oficial ya el año 2018. Su entrada en vigencia, eso sí, comenzó al año siguiente, en el 2019, momento en el cual esta cartera, a través de las Seremis de salud respectiva de cada una de las regiones, comenzaron los procesos de autorización sanitaria, de formalización de camiones aljibe, a través de las capacitaciones respectivas, que les voy a mencionar más adelante. Bueno, consideraciones que tuvo este
áreas rurales. Nosotros sabemos que hoy día la captación de agua para consumo humano era escasa y compleja en las zonas rurales. Por lo tanto, ese fue un argumento bastante importante para considerar la elaboración de este reglamento. Además, no existía un catastro de provisiones mediante camiones aljibe. No teníamos certeza de la calidad del agua y de dónde provenía el agua que estaba siendo transportada por estos camiones. Además, existían criterios disímiles entre las distintas seremis de salud para permitir estos transportes de agua potable. Entonces, esta necesidad de transportar agua potable para proveer a estas zonas rurales y el aumento de la demanda de transporte de agua hacia estas localidades carentes de agua potable fueron consideraciones para elaborar este reglamento. A su vez, del mismo modo, se nos declararon ciertas zonas de escasez en comunas como La Higuera, La Serena, Coquimbo durante esos años, y por lo tanto se hacía ya indispensable, inminente el desarrollo de esta reglamentación. Por lo tanto, el transporte de agua potable nosotros veíamos que era escaso e ineficiente. Veíamos la forma en que la ciudadanía transportaba el agua desde los camiones aljibe, de cómo se sacaba el agua desde los camiones aljibe, y necesitábamos nosotros acordar ciertas mínimas necesidades sanitarias para la adecuación de estos camiones para transportar el agua. La provisión de agua para consumo humano tiene que cumplir con 3 condiciones básicas mínimas sanitariamente: que el agua sea de calidad, de cantidad y que tenga una continuidad que aborde la calidad y la cantidad. Por lo tanto, para ello, algunas exigencias que están incorporadas en el decreto 41, por ejemplo, en su artículo 7, es un equipo analizador de cloro a bordo del camión aljibe. Hoy día, cada uno de los camiones requiere tener durante todo su traslado este equipo que asegura el nivel de cloro que hay en el agua transportada. Además, tiene que tener un catastro, un registro constante, unas mediciones que tiene que hacer a lo largo del viaje del agua del nivel de cloro. ¿Por qué es necesario que se esté constantemente midiendo el nivel de cloro que tiene el agua? Porque las condiciones ambientales, el calor evapora el agua, evapora el cloro, y por lo tanto mantener ciertos niveles de cloro es indispensable para que esta agua sea apta para consumo humano. Por lo tanto, se le exige tanto que lleven el equipo analizador como que hagan el catastro, el registro de las mediciones constante a lo largo del viaje. En el artículo 10 también se habla de la obligación de la capacitación que tiene que proporcionar la autoridad sanitaria local, las seremis de salud, a los distribuidores de agua potable. Esto es una obligación también para entregar la autorización sanitaria respectiva. Tienen que tener una capacitación porque son ellos los responsables desde el inicio hasta el final del transporte y la entrega de agua, que sea en condiciones sanitariamente favorables, como así lo estima el decreto 41. En el artículo 14, además, se señala que la autorización sanitaria procede en base a la información sobre origen del agua, condiciones sanitarias de transporte y población abastecida. O sea, no solamente estamos hablando del agua que contiene el camión aljibe, sino que también desde dónde se provee el agua. Nosotros también tenemos que tener certeza del origen del agua, del transporte, o sea, lo que yo les mencionaba, mantener las condiciones a lo largo del viaje, y además dónde se está entregando el agua, o sea, que el receptáculo del agua esté en condiciones también para recibir el agua. Además, las mangueras, todo tiene que tener una condición sanitaria adecuada, no tiene que ser colocada en el piso, tiene que ser siempre, todas estas capacitaciones se le entrega al proveedor, al distribuidor de agua potable a través de las capacitaciones para asegurarnos de que en todo el trayecto del agua se mantengan las condiciones sanitarias. Bueno, esto se
se hizo posible a través de la comunicación oficial a los principales regulados respecto a la distribución del agua potable mediante el uso de camiones aljibe a través del ordinario 32 que podemos ver del año 2018. Lo quise adjuntar también para aumentar los argumentos. Principales implicancias del decreto 41, bueno, es necesario e indispensable para salud tener un catastro de las localidades con provisión de agua mediante uso de camiones aljibe y la población que está siendo abastecida de ello. Nosotros estamos en un constante levantamiento de este catastro de zonas rurales, donde hoy día se está proveyendo de agua potable. Además de programar una educación sanitaria para que las familias hoy día reciban y almacenen esta agua de consumo humano y lo hagan con el menor riesgo posible, porque hoy día el decreto, a pesar de que aborda desde el comienzo hasta el final del trayecto del agua potable, nosotros no tenemos la capacidad de visibilizar que una vez esta agua sea llevada a las familias, dentro de la familia, dentro de las casas, se almacene y se consuma de manera sanitariamente adecuada. En el fondo necesitamos la trazabilidad de todo el agua potable desde su comienzo hasta que es consumida finalmente. Y nos falta la última parte de educación sanitaria dentro de los hogares. Eso hay que reforzarlo de todas maneras. También tenemos la distribución formalizada y capacitada de los CEREMIs de salud, eso también estamos trabajándolo constantemente. La formalización de los camiones aljibe es un proceso largo. Las CEREMIs de salud hoy día están tratando de retomar poco a poco y cada vez más de nuevo sus funciones fiscalizadoras al respecto, entendiendo que en pandemia ha sido bastante complejo. Y la información sobre la calidad del agua durante su transporte y entrega es indispensable para nosotros para entender que están entregando el agua de manera sana, en condiciones sanitarias adecuadas para la población y en cantidades necesarias, como dice la Organización Mundial de la Salud. Hablando de cantidades, la Organización Mundial de la Salud señala que no debiera ser inferior a 100 litros, dado que cubre así las necesidades de consumo, higiene, manipulación de alimentos, uso de servicios higiénicos y lavandería, que es lo que se requiere como mínimo para consumo de agua, excepto en emergencias donde se entiende que cuando hay una escasez hídrica imperante, se permite, para que no busquen otro tipo de agua, disminuir esta cantidad. Eso sería todo. Quedo atenta a algunas consultas que pudieran tener y espero haber sido clarificadora la presentación del decreto 41. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora María Paz Grandón. Yo creo que acumulamos preguntas, colegas, hasta de escuchar todas las intervenciones. Muchas gracias. Entonces voy a entregar la palabra a don Jaime Vera, que viene en representación de la Asociación de Municipios Rurales. Tiene la palabra, señor Vera. Muchas gracias. Voy a presentar ahora, voy a compartir con usted. Sí, buenos días. Voy a presentar el documento que tenía preparado el director ejecutivo, que lamentablemente no pudo estar, y más que nada agradecer la invitación para dar el parecer de las comunas rurales de Chile, de la visión y del trabajo que significa el tema hídrico y los camiones aljibes. Partimos diciendo que en Chile el 42,7% de la población rural no tiene un abastecimiento formal de agua, ¿ya? De eso el 58,8% se abastece de pozos, el 25,8% se abastece de ríos, esteros
canales o vertientes. El 15.4 se abastece de camiones aljibes. ¿Ya? Las alternativas de provisión dentro y fuera de las áreas urbanas se detallan que dentro del área urbana eh, la provisión es por las concesiones o la empresa sanitaria, que eso se denomina como el territorio operacional, y las áreas no concesionadas de la empresa sanitaria se abastecen por sistemas de APR, del programa MOP, sistema público no APR, son del subsidio del municipio, y sistemas particulares. Desde afuera de las áreas urbanas están los sistemas de APR del programa MOP, sistemas públicos no MOP, subsidio municipal, y interconexiones de empresas sanitarias, eh, según el artículo 52 bis, y sistemas particulares. ¿Ya? En la actualidad, las regiones afectadas de nuestro país están siendo abastecidas por camiones aljibes, afectadas por escasez hídrica. Las regiones más afectadas son la Araucanía, el Biobío, Coquimbo, que concentran el 66% del gasto público. Los camiones aljibes de solución de abastecimiento de emergencia a abastecimiento continuo y costoso. En Chile, dos entidades suministran agua potable, son las empresas sanitarias y los sistemas de agua potable rural. Sin embargo, la disminución permanente del recurso hídrico en muchas regiones del país ha significado que se deban implementar medidas complementarias para mantener el suministro de agua potable para el consumo humano, para las familias que habitan y aquellas zonas de despontez. La constante necesidad de camiones en las temporadas de verano e invierno y la amplitud de comunas con el requerimiento dan cuenta de un problema más estructural, donde la escasez no solo se define por la falta de precipitaciones, sino también por la ausencia de redes de agua potable. Eso es muy importante, entre otros. Cuando una comuna tiene necesidad de agua potable, debe recurrir a fuentes externas, como los abastecimientos a través de... Esta solicitud se realiza vía decreto de emergencia directamente al Ministerio del Interior, donde se aprueba o rechaza dicho requerimiento. Esta autorización, el Ministerio del Interior, a través de Subdere, le entrega los recursos a las gobernaciones, la cual contrata una empresa proveedora de agua potable a través de camiones aljibes. Y es la municipalidad la que se encarga de la administración de este recurso entre los vecinos. La frecuencia de distribución es variable, puede ser diaria, puede ser semanalmente, quincenalmente, según los sistemas de acumulación y de distancia de las diferentes localidades de las regiones. En la actualidad, de regiones, las que habíamos mencionado anteriormente, de nuestro país están siendo abastecidas por camiones aljibes. Entre, como habíamos mencionado, las regiones del Biobío, Araucanía y Coquimbo concentran el 66%, y lo importante es que en los últimos 5 años el gasto en camiones aljibes supera los 150.000 millones de pesos, lo que equivaldría a la construcción de 9 hospitales de baja complejidad, o 4 de mediana, o 2 de alta complejidad, superando los 25.000 metros. En el 2018 se implementó una nueva normativa de agua potable para camiones aljibes, el Decreto Supremo número 41. Este surge por la necesidad de regular las condiciones en las que se efectuaba la distribución de agua potable mediante el uso de los camiones, a fin de garantizar el suministro del producto, un suministro del producto inocuo que asegure la salud de la población. Esta nueva legislación contempla la regulación de la capacitación de operarios, la calidad del agua transferida y la fiscalización de la ruta de distribución. Al mismo tiempo, se verificará la calidad de agua desde el origen hasta el consumo, para asegurar que ésta sea potable e inocua. Entre los aspectos más específicos que deberá fiscalizar la autoridad sanitaria destacan la calidad del agua transportada, el estado del estanque, que se cuente con analizador de cloro, el registro de la ruta, el certificado de capacitación del operador del sistema, controles de calidad bacteriológica, físico-química y cantidad de agua entregada a los usuarios. Régimen jurídico de agua mediante camiones aljibes. Ahí surgen las preguntas que todos nos hacíamos. ¿Dónde se obtiene el agua que reparten los camiones aljibes? ¿Cuál es la calidad de dichas aguas? ¿Cuánta cantidad se entrega a cada hogar? ¿Quién otorga? ¿Quién controla esto? Necesidad de autorización
sanitaria de las Seremías de Salud respectivas. Se requiere para implementar, modificar o ampliar todo sistema de provisión potable a través de camiones aljibe, se entiende dicho sistema de abastecimiento de agua, que comprende su capacitación, conducción por depósitos adecuados, traslado de camiones de aljibe y entrega en el punto de distribución con dispositivos similares. Y que deben cumplirse las exigencias de calidad del reglamento en análisis, eso, artículo 2 del decreto 41 de 2018, para obtener referida autorización. El interesado debe presentar la solicitud a la Seremi correspondiente, acompañado de una serie de antecedentes. Condiciones del camión aljibe y del estanque. Mientras se mantenga la distribución de agua potable, el camión aljibe deberá tener uso exclusivo, debe mantenerse en buen estado de conservación y funcionamiento, el tanque debe ser objeto de mantención y limpieza permanente, de modo de garantizar la calidad del agua. Todo el proceso de distribución de agua potable deberá hacerse en circunstancias que eviten la exposición del agua a contaminantes. El estanque, por su parte, debe ser hermético, mantener un buen estado de funcionamiento y no tener filtraciones, y debe ser desinfectado antes de su operación. Asimismo, el camión aljibe debe tener un equipo analizador de cloro libre residual que deberá ser utilizado para medir ese componente y llenar el estanque al momento de entregar el agua. De esas mediciones deberá llevarse un registro que será obligación y responsabilidad del operador del servicio, y deberá estar permanentemente a disposición de la autoridad sanitaria, la cual capacitará al responsable y operador del sistema, y mantendrá antes de y en esta materia, antes de iniciar sus labores, según el artículo 7 del decreto 1041. Calidad y calidad de agua. El agua que se distribuye mediante camiones aljibes debe provenir de una empresa sanitaria, o, si ello fuese posible, de un sistema que cuente con la autorización sanitaria correspondiente. De todos modos, la autorización sanitaria puede cotejar que el sistema que provee el agua cumpla con los parámetros de calidad del reglamento del servicio de agua destinados al consumo de agua, contenido en el decreto 735 de 1961. Semanalmente, el responsable del sistema debe controlar la calidad bacteriológica del agua y anualmente su calidad físico-química. Los resultados de estos deben remitirse a la autoridad sanitaria. Se establece que, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria, el volumen de agua que se entrega para consumo diario para persona no puede ser inferior a 100 litros. Entrega de agua en situaciones de emergencia sanitaria. Si se ha declarado emergencia sanitaria por parte del presidente de la República a través del Ministerio de Salud, la entrega de agua potable en camiones aljibes en las localidades afectadas no necesitará de autorización sanitaria mientras se mantenga la emergencia. Sin embargo, si se debe cumplir con la obligación relativa al equipo analizador de cloro libre residual y al registro que se debe generar al respecto. Fiscalización y sanciones. La Seremi de Salud respectiva tiene las potestades de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento analizado y sancionar las contravenciones detectadas. Bueno, luego de lo expuesto, que es la visión que tienen los municipios del reglamento y las exigencias que tienen en el tema de la escasez de camiones aljibe, queríamos bajar esta presentación a un ejemplo de una comuna, en este caso en la comuna de Huil, una comuna rural en la región metropolitana, ¿ya? Donde ellos, en la información que entregan, dicen que ellos tienen entrega de camiones aljibes de 2.149 litros de agua potable al mes, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas de que ellos tienen que tener este abastecimiento de agua? Bueno, más que nada es lo que hablamos anteriormente del crecimiento de la población, los bloqueos irregulares que existen mucho en las comunas rurales de la región metropolitana y en otras comunas o en otras regiones también del país que ha sido creciendo, las subdivisiones y también, sin lugar a dudas, la sequía.
Además, el abastecimiento de agua potable de parte de esta municipalidad es entregado a los sectores, ahí ellos nombran más colinderos, que son las localidades que ellos abastecen, con la cantidad mensual de los 2.149.000 litros de agua, ¿ya? Y también entregan la información que ellos tienen bandas de, entre comillas, bandas de precios que cobran a los usuarios que requieren esta agua de acuerdo a su situación socioeconómica, con montos de 1, 2 y 15 pesos por litro. Eso es lo que podríamos exponer nosotros como asociación. Muchísimas gracias, señor Vera, por esta exposición. Y vamos entonces a pasar a la próxima exposición, como hemos dejado al final todas las consultas de los colegas. Le voy a entregar la palabra entonces de la Superintendencia de Servicios Sanitarios al señor Jorge Rivas, jefe del área de estudios y normas. ¿Está don Jorge Rivas presente? Sí, ¿no? Sí, senadora, muy buenos días, presidenta. Soy Jorge Rivas, el superintendente de Servicios Sanitarios, y bueno, aprovecho de saludar, por supuesto, a toda la comisión y a todos los asistentes. Les voy a compartir una muy pequeña presentación, son solamente 2 láminas, así que solo les quiero pedir si se ve bien ahí la presentación. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar desde el sector sanitario respecto del uso de camiones aljibe. Lo primero es simplemente un muy breve contexto de nuestro marco regulatorio, que obviamente aplica en este caso al sector urbano, a las empresas concesionadas. Y nuestra ley general básicamente lo que establece es que tiene que haber un abastecimiento continuo en todos los territorios operacionales, en todas las ciudades, mediante fuentes de agua e infraestructura productiva, sin uso de camiones aljibe. Es decir, en la normalidad de la situación no hay uso de camiones aljibes en el sector sanitario, tiene que hacerse mediante un sistema productivo de infraestructura, de pozos, plantas de tratamiento, conducciones, estanques y redes, ¿ya? Y por supuesto que eso es fiscalizado por la superintendencia, y respecto de la calidad del agua potable, todas las empresas sanitarias del país tienen que cumplir con la norma 409, ¿ya? Y para eso nosotros fiscalizamos con controles en la red de distribución, ¿ya? Fiscalizamos en la red de distribución y hay distintos mecanismos de fiscalización. Está el autocontrol, que lo realizan las propias empresas sanitarias, pero con laboratorios certificados que tienen que cumplir estrictas medidas para ir tomando estas muestras. Esto se hace de manera permanente, periódica, y adicionalmente nosotros como superintendencia hacemos controles paralelos, que eso ya lo hacemos nosotros mismos, también con laboratorios acreditados, certificados, y eso es lo que nosotros fiscalizamos, es la red de distribución, se asegura que la calidad del agua se cumpla en la red de distribución. ¿Cuándo se pueden utilizar camiones aljibe? ¿Ya? Hay excepciones y son básicamente 2 tipos de excepciones. Primero, cuando hay emergencias, es decir, por alguna razón X se corta el suministro de agua potable mediante la red porque hubo algún problema y se tiene que establecer que para esas personas afectadas se tiene que disponer de camiones aljibe. En muchos casos esos camiones aljibe son de las propias empresas sanitarias, en otros casos que son menos, las empresas sanitarias tienen que contratar el servicio de camiones aljibe para dar directamente agua a la población que está afectada por este corte, que son cortes de algunas horas, digamos, 6 horas, 8 horas, durante ese periodo se tienen que utilizar camiones aljibe. Bueno, en ese sentido sí se puede utilizar obviamente camiones aljibe, ya se dijo en alguna presentación anterior que aquí no se exige la certificación, la autorización de salud, sin embargo, estos camiones aljibe que se utilizan en estos casos excepcionales deben cumplir con el DS41
respecto del cloro, los camiones tienen que tener su instrumentación, poder medir el cloro en todo momento, y por supuesto que las empresas sanitarias también van controlando esos camiones aljibe. Nosotros, por nuestra parte, también vamos a fiscalizar esos camiones, y no solo los camiones, sino que los estanques móviles que se instalan para poder dar el agua. Vamos con nuestros instrumentos a terreno y apoyamos ahí en el análisis del cloro en esos camiones y en los estanques. ¿Cuál es la segunda situación de excepción cuando se permite el uso de camiones aljibe? Es cuando hay ciertos sistemas, localidades, que en general son muy pequeñas, que tienen que ser complementadas en su sistema de abastecimiento con camiones aljibe por algún problema. En algunos casos el problema es la sequía, que con las fuentes de agua no permiten dar el 100% de la demanda, y se complementa con camiones aljibe. Aquí la diferencia es que los camiones aljibes no van a entregarle el agua directamente a la población, sino que los camiones aljibes van a llevar el agua o al sistema productivo de la misma empresa sanitaria o a un estanque de regulación de la misma empresa sanitaria, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, el camión aljibe no abastece directamente a la población, sino que al sistema productivo. En ese sentido, sigue rigiendo el cumplimiento de la norma 409, que nosotros fiscalizamos con el autocontrol y en la red de agua potable, pero sin embargo, las empresas sanitarias sí le exigen al camión aljibe que hace este proceso toda la certificación de salud. ¿Ya? Me salto a la próxima lámina porque justamente en el primer tópico están los protocolos que aplican las empresas sanitarias al uso de estos camiones aljibes, que son excepcionales. Yo les decía que por regla no se utilizan, pero en estas excepciones los camiones deben ser autorizados por salud, son controlados por personal de la empresa sanitaria en el momento de su carga y descarga, y obviamente que cuando son utilizados en casos de emergencia, cuando se abastece a la población directamente, ahí se va midiendo el cloro, en algunas ocasiones incluso la turbidez y los coliformes de estos camiones, ¿ya? Así que eso es respecto del mundo concesionado, de lo que nosotros fiscalizamos permanentemente. Ahora, tenemos el mundo rural, que ya vimos una presentación anterior con mucho detalle. Desde ese punto de vista, la nueva legislación que regula los servicios sanitarios rurales desde noviembre del 2020 establece que el control lo realiza MinSal, no solo cuando son abastecidos con camiones aljibes, sino que también de manera permanente a todos los servicios sanitarios rurales, a los APR. Bueno, hay un decreto, el 735, que regula la calidad del agua potable, y ahí es donde MinSal lleva ese control. Por lo tanto, no es ámbito de la superintendencia, en ese sentido, el control de los camiones aljibes para abastecer un servicio rural, una APR, ¿ya? Y solamente como último tema, nos pareció relevante destacar que hay una normativa nueva también en estudio, una normativa complementaria, es la norma chilena 411, que es para el muestreo de agua potable distribuida en camiones aljibes u otros medios de transporte distintos a tuberías de distribución. En resumen, esto aplica, esta nueva normativa aplica a aquellos camiones aljibes que, por ejemplo, en el sector sanitario van a ir a abastecer a un estanque o a un sistema productivo. No en casos de emergencia, sino que cuando van a entregar el agua directamente a un estanque o a un centro productivo. Que hoy día no hay una legislación clara respecto de eso, y bueno, y con esta nueva normativa se va a regular y se le van a poner exigencias que nosotros vamos a poder fiscalizar también. Y bueno, ahí se van a establecer formas de cómo se controlan los parámetros más relevantes para esta agua respecto del cloro, la turbidez, la temperatura, el pH y los coliformes. Así que eso es, Presidenta, lo que teníamos para mostrar. No es mucho porque la verdad es que, como yo les señalaba, en general no se utilizan los camiones aljibes en el sector sanitario, son estos casos excepcionales solamente, y en el sector rural, que ahora sí es competencia de la CIS, Salud es la que controla los camiones aljibes. Eso es cuanto puedo informar, y por supuesto que quedo atento a las consultas. Muchas gracias.
señor superintendente. También saludamos de la superintendencia a don Cristian Lillo, que está presente también en la comisión. Muy buenas días. Y nos queda el último invitado, señor secretario, si me ayuda. Sí, señora presidenta. De la Subsecretaría del Interior está el jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia, don Daniel Azócar. Muy bien. Sí, ahí está don Daniel. Lo saludamos igualmente y le ofrezco la palabra, don Daniel. Gracias, presidenta. Vamos a compartir también una breve presentación de apoyo. No sé si se logra visualizar. Sí, está muy bien. Bien. En este caso, comentar de que la Subsecretaría del Interior, a través de esta unidad, la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia, le corresponde financiar la entrega de agua potable para consumo humano por medio de camiones aljibe, siempre acotado como una respuesta a situaciones de emergencia en los siguientes casos que voy a mencionar. Primero, ante una situación de déficit hídrico, escasez hídrica, siempre y cuando esto vaya respaldado por un instrumento, en este caso un acto administrativo que es un decreto MOP y una validación de la Oficina Nacional de Emergencia. Ante una situación de inaccesibilidad de agua potable, esto siempre y cuando la estructura operativa no tenga la capacidad de dar respuesta y se vea imposibilitado de poder hacerlo. En este caso, por ejemplo, en situaciones de la existencia de alguna APR u otro, previo informe técnico, en este caso la unidad técnica del MOP, que es la de OH, o ante la interrupción parcial o temporal del servicio de agua potable, también previamente validado en este caso por la Oficina Nacional de Emergencia. A ese espectro es acotado la entrega de financiamiento, en este caso de agua potable por medio de camiones aljibe, siempre en coordinación con las instituciones locales, en este caso los municipios. En relación al marco normativo vinculado a la calidad del agua, tal como comentaba el Ministerio de Salud, a nosotros nos toca acogernos y regirnos en torno a lo que establece el decreto 41, que señala que el agua distribuida, en este caso por camiones aljibes, debe provenir de una empresa sanitaria o en su defecto de un sistema que cuente con su respectiva autorización sanitaria. ¿Ya? Y en este caso, la autoridad sanitaria va a verificar que el sistema que provee el agua o los camiones aljibes, en este caso, cumplan con los requisitos de la calidad establecidos en el reglamento destinado al agua de consumo humano, a excepción de lo dispuesto en el artículo 7. En relación a nosotros asegurarnos del cumplimiento de decreto 41 en las regiones donde existe financiamiento ante situaciones de emergencia, actualmente realizamos una revisión para presentar ante esta comisión vinculado a cómo se asegura o se explicita el cumplimiento. Entonces, en este caso, la gran mayoría está explicitado en el contrato de prestación de servicio que establece la intendencia respectiva a la gobernación y en algunos casos los mismos municipios, porque nosotros en algunos casos solo financiamos el camión aljibe sin el agua, ya que los municipios cuentan con fuentes o agua disponible para poder entregar, entonces el apoyo es solo el medio de transporte en este caso. En otros casos se establecen los términos de referencia a la contratación, y en el caso de la región metropolitana, en el caso puntual de la provincia de Talagante y Melipilla, que es donde actualmente se entrega financiamiento para esto, es por medio de la entrega de certificados sanitarios en cada estado pago al momento de la carga del agua en el camión aljibe. ¿Ya? Y en relación a la fuente de abastecimiento, la gran mayoría de los casos corresponden a pilones de las empresas sanitarias de cada territorio. En otros casos, muy acotados a algunos APR, ¿ya? Y en el caso excepcional de la región de Valparaíso, la provincia de Petorca, se extrae de un pozo con certificación sanitaria respectiva.
En materia de la fiscalización en torno a la calidad, esto corresponde en este caso a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41. No obstante, dentro de nuestra responsabilidad sectorial, por medio de las instituciones que realizan los contratos, hasta esta altura lo que se prevé es que el contrato respectivo, los términos de referencia, expliciten el cumplimiento de esta normativa. Así que eso sería nuestra presentación en torno a el agua entregada para consumo humano por medio de camiones aljibes. Muchas gracias, señora Zócar, por la exposición. Hemos concluido entonces con la participación de nuestras y nuestros invitados. Voy entonces, señor secretario, que otorguemos la palabra a las senadoras, senadores. Entrego la palabra, estimados colegas. Que podemos retirar la exposición. Sí. El senador Sor Castro está pidiendo la palabra, Ya, presidente. muy bien. Senador Castro tiene la palabra. Después la senadora Allende. Solo me gustaría saber, presidenta, si hay algún registro de multas aplicadas a las empresas si no han cumplido. Porque me da la impresión que, si es cierto, tienen exigencias, pero las fiscalizaciones que hace la autoridad de salud, cuando estas empresas no cumplen, yo me imagino que deben haber sanciones, multas. Si hay multas efectivas o no hay multas efectivas. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senadora Allende, yo le solicito a nuestros invitados que se hagan cargo de las consultas de los senadores y posteriormente damos la palabra para las respuestas. Senadora Allende. Gracias, presidenta. Un saludo a todos nuestros expositores, agradecerles su presentación. Yo tengo como varias dudas. Primero, es una pregunta más genérica, que creo que es importante que esta sesión la dediquemos a ver este tema. Algunas veces ya lo hemos visto en sesiones pasadas, en momentos de escasez hídrica, en fin, cuando hemos revisado situaciones como la de Petorca u otras comunas que han sufrido la extrema severidad, digamos, de una deficiencia de agua por distintas circunstancias. Pero la pregunta más genérica que uno se hace, ¿cómo es posible que nosotros permanezcamos en un sistema en el cual no le garanticemos de manera formal el agua a casi un 47% de la población, como se ha dicho, o por lo menos dicho de otra manera, que tengamos que gastar más de 150.000 millones de pesos en camiones aljibes? La pregunta que uno se hace es el modelo? ¿Es el modelo del actual mercado de agua? ¿Es el modelo de la gestión? ¿Qué es lo que hace que tengamos un sector importante de la población, por un lado, que no se logra abastecer y tiene que recurrirse a los camiones aljibes? Yo creo que es una pregunta válida, que es más amplia, por supuesto, pero que es legítima para una comisión como esta, donde uno se pregunta por el modelo actual, lo que significa. En segundo lugar, a mí me deja muchas dudas. Por ahí decía el presidente de la Asociación de Municipios Rurales, ¿de dónde sale esta agua? No queda claro de dónde se abastece esta agua. Porque uno se pregunta, bueno, si se necesita acudir a camiones aljibe, y los camiones aljibe, a ver, se abastecen de un pozo, la pregunta es si hubiese manera de profundizar ese pozo, ampliar ese pozo y no tener que, y darle con eso la garantía al sistema de agua potable rural o al sistema que esté implementado en esa localidad o en esa comuna, y de tal manera que disminuir el número de camiones. En tercer lugar, tiempo atrás, nosotros recibimos al entonces Cristian Barra, que era encargado del Ministerio del Interior, no sé si el mismo cargo que tiene hoy día don Daniel Azócar, pero en su momento nos habló del ahorro que estaba haciendo el Ministerio del Interior por mayor eficiencia en la trazabilidad de los camiones. Sería bueno que se profundizara en aquello, si es efectivo y si nos pueden dar cifras concretas. También me gustaría saber, porque aquí se habla mucho del decreto 41, pero yo creo que no tenemos claridad de efectivamente fiscalización de la calidad de esa agua. Para empezar, uno podría señalar hoy día que las empresas contratadas por los municipios a través de los fondos que entrega la Subdere, podría señalarse que todos esos camiones, por ejemplo, son de acero inoxidable y que cumplen con una normativa de ese tipo.
¿Quién fiscaliza aquello? La Seremía de Salud. Yo pongo seriamente en cuestión de que esto sea así. Me gustaría que me entregara una cifra como tal. Y aquí nos faltó la presencia quizás del Ministerio de Salud para una Seremía, para que, ya sea la región metropolitana u otra, para que nos dijera, Presidenta, efectivamente cómo se cumple esta medida y si estos camiones aljibes son de acero, por ejemplo, inoxidable. No basta solamente medir el cloro, es evidente que tenemos que medir otros parámetros que tienen que ver incluso con los coliformes. El pH, en fin, turbiedad, o sea, habría que tener mucho más claridad en relación a la calidad de esa agua distribuida porque finalmente abastece. Y por último, Presidenta, aquí se dijo 100 litros, 100 litros. Yo quiero recordar, en nuestra región de Valparaíso, y se recordará muy bien el senador Ignacio Latorre, mi colega Ignacio Latorre, que se había decretado por parte del Ceremi Salud la distribución de 100 litros, duró una semana ese decreto y después fue interrumpido. Motivó que presentáramos un proyecto de acuerdo en el Senado que se mandó, se recordará, y adhirieron muchísimos senadores, digamos, porque realmente es incomprensible. El resultado es que a mí me gustaría que me pudiera garantizar, y el Ministerio del Interior, a través de esta unidad, digamos, de gestión y riesgo, en fin, o emergencia, pudieran decir si hoy día ustedes pueden garantizar de que están distribuyendo 100 litros. Aquí se ha hablado 100 litros como una norma o una cantidad que ha establecido la OMS, donde permite efectivamente, sobre todo en una situación de pandemia. Pero yo tengo serias dudas que esto es así. Y como aquí mismo se dijo, en situación de escasez se permite reducir. Y resulta que se habla de escasez, con lo cual obviamente que hay una situación de escasez hídrica en una buena parte del país. Entonces la pregunta es, ¿se está respetando los 100 litros? Lo pongo en duda, porque si la escasez permite rebajar esos 100 litros, evidentemente lo más probable es que no se esté cumpliendo. Pero no solo eso. En una situación de pandemia, con mayor razón debiéramos garantizar los 100 litros y yo tengo serias dudas de que esto esté ocurriendo. Entonces, Presidenta, la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué hablamos de 100 litros? ¿Cómo me garantizan a mí que todas y cada una de las localidades que hoy día están siendo abastecidas, o las familias están siendo abastecidas a través de camiones aljibes y se les está entregando los 100 litros? Después de la experiencia de la región de Valparaíso y lo que ocurrió con la Seremía de Valparaíso y la duración de ese decreto de una semana, uno tiene muchas razones para dudar de la efectividad de aquello. Entonces, son como varias preguntas, pero, y por último, yo no sé si existe, aparte de lo que explicaba Cristian Barra de disminuir los costos a través de mejor trazabilidad o mejores contratos o licitaciones, no me recuerdo todos los términos exactos, pero si existe de parte del gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, que es el responsable de esta unidad, algún tipo de estrategia o alguna forma de ver cómo se puede ir reduciendo el número de usos de camiones aljibes, más allá de su calidad, del servicio y si se fiscaliza o no. Yo creo que es bastante indigno que tengamos poblaciones que tengan que ser abastecidas, poblaciones fundamentalmente rurales y algunas rurales dentro, como la región metropolitana, como el caso de Buin y otras, que la gente tenga que abastecerse a través de camiones aljibes. Entonces la pregunta es, esto va de la mano, ¿qué plan se tiene para ir rebajando esto y eso se llame más pozo, profundización de pozo? No pretendo un cambio total del modelo del mercado del agua, porque bueno, creo que eso es un planteamiento mayor, digamos, pero mejorar la gestión no cabe la menor duda. Y frente a eso uno se hace la interrogante si es sí. Uno podría decir que es así o al revés. Lo que estamos viendo es mayor número de población, exigencias, digamos, mayores cada vez de agua y al mismo tiempo una escasez con el cambio climático y otras acciones del hombre. Entonces la gran pregunta que uno se hace, ¿cuál es la proyección que tenemos frente a esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer con un sistema como este? ¿Cuál es la alternativa que se puede ofrecer frente a esto? Me gustaría también escuchar sobre esto, Presidente. Y como no tuvimos a la Seremía de Salud, quizás sería bueno, Presidenta... Senadora Allende, está presente el Ministerio de Salud a través de María Magandón. Como yo llegué un poco más tarde, no sabía. Jaime González, entonces
sus preguntas a través de, al final se harán cargo los representantes del Ministerio de Salud. Disculpe, ¿Hay alguno? presidenta, yo no sabía. Está muy bien. Senador Alvarado y después el senador Latorre. Senador Alvarado. Gracias, presidenta. Yo comparto plenamente el sentido en orden a que hay que diseñar un programa, una estrategia de ir disminuyendo el uso de los camiones aljibe. Y eso indudablemente que pasa por ir adecuando la inversión pública en materia de agua. Y yo quiero solamente dejar establecido aquí en la comisión que a través de la Subdere en los últimos 3-4 años se ha hecho un esfuerzo sumamente importante y también el Congreso contribuyó a eso, dado que, yo recuerdo perfectamente en la ley de presupuestos para el año 2019, se establecieron glosas especiales que una parte de la inversión que se realiza a través de los PMB de la Subdere vaya única y exclusivamente a proyectos de agua. Y en ese sentido, desde 2018 a lo que va del 2021, tenemos una inversión a través de la Subdere del orden de 64.000 millones de pesos en más de 565 proyectos que van en las regiones más críticas, básicamente desde la Cuarta hasta la región de Ñuble y también la Araucanía. Y en ese sentido se va dando solución, ya sea a través de redes de agua potable, mejoramiento de las existentes, o también en muchos casos en sectores rurales, fundamentalmente de soluciones individuales a través de pozos profundos, que es bien gráfico cuando uno lo ve. ¿Ah? A mí me ha tocado presenciar cuando se construye un pozo de 25 a 40 metros aproximadamente, se establecen, ¿no es cierto?, los estanques de almacenamiento y las bombas de elevación con la cloración que corresponde, se le añade un grupo electrógeno en caso que se corte el suministro de energía eléctrica y se hace una integración de verdad que cambia la vida a la familia. Yo creo que deberíamos apuntar a esa solución. A través de los gobiernos regionales, complementando lo que hace la Subdere, desde el 2019 a lo que va el 2021, se han invertido 66.000 millones adicionales en temas de agua. O sea, tenemos en conjunto Subdere, gobiernos regionales, un total de 130.000 millones. Y obviamente hay que sumar, que no tengo el dato de lo que se invierte a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero sin duda que es preocupante que aún se gasten alrededor de 150.000 millones en distribución a través de camiones aljibe. Y ahí, en el tema de los camiones, no solamente el tema sanitario es fundamental. ¿Ah? La cantidad de agua a distribuir también es sumamente importante. Pero también yo creo que debemos echar una mirada a cuáles son los procedimientos de cuando se adjudican o se licitan estos servicios. Generalmente están dentro de un marco de la emergencia. Y tenemos, lamentablemente, en algunos casos, situaciones que dejan mucho que desear y que obviamente hay que hacer el esfuerzo por corregir. Yo quiero solamente, señora presidenta, por su intermedio, que quedara en la comisión establecido de que se ha ido haciendo un esfuerzo sistemático en ir dando una solución integral y definitiva al tema de la escasez hídrica en diferentes regiones del país y que indudablemente nos queda mucho por hacer y que también en la próxima discusión de la ley de presupuesto a lo mejor es conveniente seguir marcando recursos, tal como ya lo hemos hecho anteriormente en esa línea, porque sin duda es uno de los problemas más graves, más duros y más críticos que tienen muchas personas en nuestro país producto de la sequía que llegó para quedarse. He dicho, señora presidenta. Gracias, senador Claudio Alvarado. Senador Juan Ignacio Latorre tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, junto con saludar, además valorar esta sesión, creo que es importante poner el foco en la fiscalización, ¿no?, de la calidad del agua, la cantidad de agua que llega a las comunidades, a los hogares, vía camiones de aljibe. Y vemos que no solo es una cantidad de dinero importante que se gasta de manera permanente, porque, claro, si uno dijera, bueno, esta es una herramienta que se usa de manera transitoria en una emergencia, bueno, ya, pero es distinto cuando ya pasa a ser algo permanente, y hay miles de hogares en nuestro país y en regiones, la región de Valparaíso, para qué decir, al interior, la provincia de Petorca, y cada vez se va extendiendo a más comunas, en otras regiones también, se va haciendo permanente el abastecimiento de hogares vía camiones de aljibe, es algo constante, digamos. Entonces, la pregunta que instala la senadora Isabel Allende la comparto plenamente.
esa pregunta más sistémica, digamos. Yo creo que es parte de los desafíos estructurales que tenemos en este ciclo político en el que nos encontramos, proceso constituyente, ad porta, etcétera. Yo creo que es una de las cuestiones estructurales a abordar en Chile. Pero también yendo al área chica, digamos, ¿cómo evitamos que el INDH tenga que presentar un recurso de protección a la justicia y sea la Corte Suprema la que le diga al gobierno de turno, sabe que tiene que ir tiene que revertir ese decreto sanitario de la Seremía Regional y abastecer con 100 litros por persona al menos a las personas de la provincia de Petorca? Pero en el fondo, ¿cómo evitamos que tengamos, insisto, que recurrir a la justicia, que un organismo de derecho humano, digamos, autónomo, tenga que recurrir a la justicia para que eso se aplique o venga un mandato al gobierno de turno, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pregunta muy relevante respecto a la cantidad del agua mínima. Naciones Unidas reconoce 100 litros por persona en la base para garantizar el derecho humano al agua, y la calidad, ¿no? Que sea agua potable, de buena calidad, con certificación sanitaria, etc. Ahí hay una pregunta. Y hay experiencias muy interesantes. La semana pasada estuve en la provincia de Petorca, estuve en la comuna con la encargada de la Oficina de Asuntos Hídricos, la Caro Vilches, que ahora fue electa constituyente, y ahí hay experiencias súper interesantes de la vinculación pública comunitaria, ¿no? La vinculación entre el municipio, la comunidad, las APR, incluso en términos de campañas educativas, etcétera, y en términos de abastecimiento, ¿no? y de gestión local y territorial. Eso va a tener que ser cada vez más permanente en contextos de escasez hídrica extrema, de manera permanente, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Y por otro lado, lo que quería preguntar es cómo también las nuevas estructuras, acabamos de elegir gobernadores regionales, está dividida, digamos, las competencias con el delegado presidencial, pero cómo también los gobiernos regionales, con los consejos regionales, ¿no? Pueden contribuir en cada región, y sobre todo en aquellas regiones que sufren mayor escasez hídrica, a esta necesaria complementariedad, ¿no? con la Seremía, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, los recursos que vienen del gobierno central y los recursos que pueda aportar el gobierno regional, y la complementariedad, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomendaciones ustedes podrían hacer a esta instalación de estas nuevas estructuras políticas que tendrán que ir profundizándose en términos de competencias, de recursos y de descentralización, para evitar ¿cómo decirlo?, como una burocracia que finalmente no ayude, digamos, a un establecimiento de política pública, finalmente para las comunidades, para los territorios, ¿no? Eso, bueno, un punto más, claramente en comunidades donde y nuevamente aludo a la provincia de Petorca, donde hay agua, digamos, ¿no? Hay agua, lo que pasa es que se concentra en regar los paltos, digamos, ¿no? En los cerros, las comunidades están, y entonces se extrae del río, de las cuencas, están sobreexplotadas para regar los paltos, y las comunidades están muy restringidas, abasteciéndose con camiones de aljibe, con sistemas de APR, pero en formas muy precarias, digamos. Entonces, ahí eso claramente es insostenible, ¿no? Y además con extracción ilegal de agua. Entonces, bueno, esto se cruza con la fiscalización que hay que hacer ahí en lugares donde obviamente escasea el agua, pero además hay una sobreexplotación del recurso hídrico para fines productivos y descuidando el consumo humano. Yo creo que esos temas obviamente están cruzados con esto que estamos conversando hoy día en la sesión. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Latorre. Yo quisiera, bueno, insistir en lo que ya los colegas han planteado, de que una situación de emergencia que surge por distintas razones, ¿cierto? Se ha ido transformando en permanente, y la respuesta que hemos entregado a través de camiones aljibe en una política pública que se repite y que al final se transforma en la única respuesta a localidades que hoy día están sin agua para el consumo humano. Entonces, lo que uno tiende a pensar es cómo se avanza en romper esta lógica de que la emergencia es permanente, que ha traído consigo un gasto público desorbitante, en que ya hay verdaderos monopolios en los propietarios de los dueños de los camiones aljibe, ¿cierto? Entonces hay toda una situación que está rodeando
una situación dramática de acceso al agua que están viviendo muchas localidades. Entonces, en mi opinión, creo yo que la superintendencia y las autoridades competentes en la materia deberían hacer, no sé si existe, un seguimiento de cuáles son las localidades a las cuales se le ha estado suministrando por distintas razones agua a través de camiones aljibe, y que si esto está recurrente hace 10 años, yo creo que lo importante para romper, ¿cierto?, esta lógica de la permanencia de la emergencia es detectar cuál es la razón por la cual esa localidad requiere el camión aljibe. O sea, si hay, por ejemplo, son localidades que están fuera del área de concesiones de las empresas sanitarias, ¿cierto? Porque hoy día tenemos buenos indicadores, buenas cifras, buenas estadísticas de cobertura, ¿cierto?, de suministro del agua, de acceso al agua. En nuestro país hay buenas estadísticas que se muestran, pero son promediales. O sea, realmente aquí son las zonas urbanas y en las zonas rurales, aquellas que tienen concesión o donde hay suministro a través de camiones de APR. Pero yo no sé si hay un conocimiento, un cruce de información de por qué reiteradamente la localidad X tiene que estar hace 10, 12 años siendo suministrada por un camión aljibe, y cuál podría ser una solución para romper esa situación de emergencia. Porque es la única forma de ir, yo creo, saliendo de esta lógica. No podemos aceptar que en un área de tanta esencialidad para la vida humana, que es el consumo de agua, estemos supeditados a tratar situaciones que han surgido por distintas causales en una emergencia, pero al final nos acostumbramos a decir, bueno, mire, está bien, vamos a seguir entregándole agua a un camión aljibe, pero no buscamos una solución definitiva. Entonces, en ese sentido, creo yo que debería armarse o se debería construir una voluntad política para instalar no sé, un espacio, una mesa de trabajo, de conversación, donde se entreguen estos datos, conozcamos los datos de la persistencia de la emergencia tratada, ¿cierto? O sea, de la permanencia de la causal de escasez de agua, que al final se trata solo como emergencia, y no hay la preocupación de buscar profundamente una solución estructural. Entonces, yo creo que ahí debería existir una búsqueda de información, decir, mire, cuántas localidades se están tratando como emergencia a través de camiones aljibe durante tanto tiempo, la calidad del agua, cuáles son los lugares, etc. Yo creo que si no construimos una voluntad política de romper, tratar la emergencia y que se transforme como un problema permanente, vamos a tener siempre estas localidades abandonadas. Entonces, yo creo que no sé si la superintendencia, por lo menos lo que se refiere a las zonas de concesión, todos tenemos en nuestras regiones, ¿cierto? Zonas, lugares donde las empresas sanitarias no tienen área concesionada, pero tampoco hacen mucho esfuerzo, ¿cierto? Porque son inversiones. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante que en algunos lugares podríamos romper la emergencia de suministro de agua a través de camiones, si es que la superintendencia pudiese analizar aquellos sectores donde es posible ampliar la zona de concesión de las sanitarias. Y por otro lado, yo tengo preguntas bien concretas, por ejemplo, salud, que está la señora María Paz Grandón, está también don Jaime González, preguntar si existe, si podemos tener, digamos, o si necesitamos hacer un oficio de solicitud, el registro de todas las localidades en cada región que están recibiendo agua por camiones aljibe y desde cuándo, y cuánto es la cantidad de agua que se les entrega. Yo creo que eso sería muy importante poder conocerlo, porque también esto es un tema posible de legislación. El registro digamos, de entrega por camiones aljibes por región, las localidades, la cantidad del agua que se entrega y cuánto tiempo se está entregando. Creo que eso es importante conocerlo. Y por otro lado, acerca de este decreto 41, tengo la consulta acerca de cómo se fiscaliza que se lleve, ¿cierto?, todo este instrumental arriba del camión para la cloración del agua. ¿Cómo se fiscaliza aquello? Si están en tránsito, ¿cierto? Es la Seremía la que va a fiscalizar, pero ¿cuáles son los puntos, cuáles son los momentos de fiscalización de esta agua que se transporta en los camiones?
Eso, muchas gracias y voy a entregar la palabra no sé, a don Jaime González o a María Paz Grandón, María Paz, para que nos hagamos cargo primero del tema de salud, de esta suministro de agua de los camiones. María Sí, Paz, tiene la palabra. muchas gracias. Primero comentarles que acá desde nivel central, nosotros sí solicitamos la información a las seremías de salud de cada una de las regiones respecto a todas las formalizaciones y fiscalizaciones que han realizado desde que entró en vigencia el decreto 41. Recordemos que este decreto entró en vigencia el año 2019. Por lo tanto, hasta la fecha, las formalizaciones o las autorizaciones sanitarias que se han entregado a los sistemas de provisión de agua a localidades rurales a través de camiones aljibe han sido de 314. Esta información la recogimos durante la última semana y la tengo también desagregada por región. Quiero recalcar que nosotros hacemos la entrega de una autorización sanitaria al sistema. El sistema puede incorporar una cantidad diversa de camiones aljibe. Nosotros tenemos también esa información, porque cada sistema nos tiene que asegurar que el camión aljibe que va a ocupar cumpla con las condiciones que establece el decreto 41. Así la senadora Isabel Allende señalaba, si es que estos camiones aljibe son metálicos, cumplen con la normativa, nosotros podemos dar la certeza, porque hemos entregado autorizaciones sanitarias a través de la Seremi de Salud en 314 de estos sistemas a lo largo del país. A su vez, hay un proceso de vigilancia sanitaria que se realiza a lo largo del tiempo, y esta vigilancia hasta el minuto nos ha llevado a un número de 276 fiscalizaciones a la fecha desde el inicio de la vigencia del decreto 41. Ahora, me gustaría también aclarar al senador Castro respecto a la consulta por las sanciones que se entregan, cómo funciona el sistema de sanción del Ministerio de Salud o de las Seremis de Salud. Nosotros en el minuto en que vamos a fiscalizar, a vigilar que existan las condiciones sanitarias de la entrega de agua, levantamos un documento que es un acta de fiscalización, ¿ya? El referente de la zona de salud ambiental de la Seremi de Salud se dirige al lugar, levanta un acta de fiscalización y en ese minuto, en el acta, genera el informe de incumplimientos, si es que existieran incumplimientos al decreto 41, que es el decreto al cual nosotros podemos fiscalizar, ¿ya? Una vez que existe un incumplimiento, en ese minuto se solicita un sumario sanitario. Ese es el acto que se establece desde el Ministerio de Salud para luego hacer una investigación, y esa investigación da curso a una aplicación de multa que finalmente elabora la división jurídica. Ese es el proceso, no es inmediato. Esta cartera de salud o las seremías de salud como autoridad sanitaria no hacen un proceso de multa in situ. Lo que se hace es una acta de fiscalización, un sumario sanitario si es que existiera algún incumplimiento y se hace una investigación. Luego de la investigación se sanciona si es que así lo estima la división jurídica respectiva. Respecto a los sumarios sanitarios que se han realizado, esa información hoy día no la tengo, la podemos levantar y si es que estiman conveniente se puede levantar también después de esta sesión, de acuerdo a lo que ustedes senadores requieran. Pero sí es información que podemos levantar efectivamente, porque como les comentaba, yo ya tengo la información respecto a las autorizaciones sanitarias que se han entregado y la certeza de dónde se han entregado y a qué sistema, y a su vez las fiscalizaciones que se han entregado, que se han hecho hasta el minuto, a fecha en que se han realizado y las actas correspondientes a cada una de ellas, y podemos levantar finalmente entonces cuáles de ellas dieron curso a una multa según lo establecido por las divisiones jurídicas de las respectivas autoridades de salud, las seremis de salud de cada una de las regiones. Ahora, esa es una de las respuestas que quería dar respecto al catastro de las formalizaciones y fiscalizaciones que se solicitó y respecto a las consultas de las sanciones que el senador Castro también haya consultado. Ahora, respecto a los 100 litros, también me gustaría pronunciarme ante ello.
solamente señalar y aclarar más bien, no es la ONU la que entrega esta recomendación, es la Organización Mundial de la Salud, la que señala que los 100 litros son los mínimos, dotación mínima recomendada, ya que es esta cantidad la que se considera suficiente para cubrir necesidades de consumo, higiene básica personal, manipulación de alimentos y para uso de servicios higiénicos y lavandería. Por lo que la probabilidad de que algún efecto negativo por carencia del recurso es considerada muy baja para la OMS. En casos excepcionales, siempre y cuando a nosotros como Ministerio de Salud, en nuestro rol rector, se nos consulte que puede ser utilizado menos de 100, solo en casos extremadamente excepcionales, y así también lo indica la OMS, se considera menos de 100. ¿Por qué? Porque existe un riesgo mayor cuando existe una real escasez de que utilicen otros medios para acceder a agua que no es potable. Y por lo tanto ahí, solo ahí, y siempre en ese caso, se pudiera considerar. Esta consulta acá no se ha realizado. Sin embargo, nosotros nos pronunciamos cuando la Autoridad Sanitaria Local de la Quinta Región otorgó la posibilidad a Petorca de entregar 50 litros. Nosotros sí enviamos un ordinario para pedir explicaciones a la región de por qué lo había hecho, en base a qué criterios. Porque nosotros como autoridad central, como autoridad rectora, no lo autorizamos así. Esa fue la Autoridad Sanitaria Local quien estimó los 50 litros y nosotros a través de un ordinario dimos respuesta o sea, hicimos la consulta de por qué lo había hecho y señalamos que nosotros determinamos que son 100 litros la necesidad mínima de acuerdo a lo que señala la OMS. Así también lo señalamos a la Corte Internacional de Derechos Humanos que nos hizo la consulta. Eso respecto a los 100 litros de agua, creo que con esto abarqué las consultas relativas a la obligatoriedad que tenemos nosotros como Ministerio de Salud. Un tema más. Respecto a los parámetros de calidad del agua que también la senadora Isabel Allende nos consultaba. Los parámetros de calidad del agua sí se miden en cada una de la entrega de estas autorizaciones sanitarias. Nosotros, ¿qué parámetros medimos? Lo que dice la norma chilena 409 que tenemos que medir respecto a los distintos parámetros de calidad de los elementos esenciales. ¿A qué se llaman elementos esenciales? Elementos como cobre, cromo, fluoruro, magnesio, selenio, zinc, hierro, manganeso. Elementos, sustancias no esenciales también se miden arsénico, cadmio, cianuro, mercurio, nitrato, nitrito, plomo. Plaguicidas también se miden, una serie de más de 30 plaguicidas que no voy a nombrar, componentes orgánicos también se miden. En el fondo, todo lo microbiológico y lo de sustancias químicas de la fuente que está entregando el agua se mide. Si eso está en regla, de acuerdo a los parámetros de límite máximo que señala la norma chilena, entonces está ok ese ítem como para poder ser autorizado sanitariamente. O sea, no solamente medimos que el camión tenga ciertas condiciones, sino que también la fuente del agua tenga las condiciones microorgánicas y de sustancias químicas mínimas necesarias de acuerdo a lo que señala la normativa chilena del INN. Para tranquilidad de los senadores, esto sí lo estamos haciendo respecto a las autorizaciones sanitarias que hoy día estamos entregando. Ahora sí creo que cumplí con todas las respuestas necesarias. Presidenta. De todas maneras. Senadora Allende. Sí, no sé si pudiese ampliar un poquito más los sistemas, que no me quedó claro, estos 314 sistemas, que después incluso puede desagregarlo, pero no lo entendí mucho. ¿A qué estamos refiriéndonos? ¿Qué significa? Yo le preguntaba si los camiones, por ejemplo, son todos de acero inoxidable, ¿qué otras condiciones, requerimientos tiene que garantice que efectivamente ese transporte se hace en esas condiciones? Lo digo porque a veces uno ha recibido efectivamente inquietud de parte de la comunidad que establece que lo que han recibido no es exactamente con calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería como interesante saber más. Y
también me quedó una duda lo que ella nos explicó, María Paz, que yo le agradezco esa información, pero ¿qué pasa que usted dice, bueno, nosotros le preguntamos a la Seremía sobre la base de qué se basó para reducir a 50 litros? Yo siempre hablé de la OMS, no de la ONU, obviamente, pero la pregunta es, ¿qué pasó con eso? No basta que diga, le preguntamos, sino con qué autoridad puede, una autoridad justamente, será regional, pero ¿con qué autoridad puede una autoridad que tiene que ver con salud reducir a 50 litros? Entonces es una pregunta que es enteramente válida. Y también me surge la misma duda que yo le había planteado, que lo ratifica María Paz, que frente a una escasez, entonces podría eventualmente reducirse. Bueno, obviamente que estamos en una situación de escasez hídrica, esto va desde la cuarta región hasta prácticamente, bueno, la región de Ñuble, incluso ahora se habla de Biobío. Bueno, en cualquier caso, entonces esto significa, necesitamos saber que, por eso que yo hacía la pregunta mayor al inicio, más integral, pero en definitiva, ¿cómo vamos a seguir trabajando esto? No solo para reducir el modelo, sino que cómo lo hacemos frente a una situación de escasez, de entregarle, ya que tenemos que usar algo que me parece que no es digno para cualquier persona que tenga que ser abastecida con camiones de aljibe, pero es una necesidad, la estamos cumpliendo, queremos que ese cumplimiento sea con los mayores estándares, no solo en la calidad del agua, sino en la cantidad. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, si ese ejemplo que sacamos nosotros con el Salón La Torre, que representamos Valparaíso, permite a un Ceremi decir no, duró una semana y ahora van a ser 50, ¿qué es lo que hace la autoridad central frente a eso? ¿O lo vamos a dejar a la discrecionalidad de una Seremía de Salud que determina que en realidad no van a ser 150? Quiero recordarle además a María Paz que esto ha significado ir a los tribunales, que tenemos sentencias, que ha habido también la Comisión de Derechos Humanos, en fin, el Instituto de Derechos Humanos, ha habido una serie de acciones que ha motivado o consecuencias de esto. Es más, nosotros oficiamos, sacamos un proyecto de acuerdo como Senado incluso al respecto. Muy bien, gracias, senadora Allende. Sí, María Paz. Sí, para responder y para aclarar las dudas, sí, las formalizaciones de los 314 sistemas a lo largo del país cumplen con el decreto 41. El decreto 41 señala que se debe autorizar no solamente el número de camiones, sino que también se debe autorizar la fuente. La fuente me refiero con el lugar de donde se extrae el agua. Por eso todas estas condiciones de medición que yo describí anteriormente, los elementos que se están midiendo, son respecto de la fuente. Entonces, al sistema, nosotros nos referimos al sistema con la fuente, la cantidad de camiones, la cantidad de distribuidores que van a ir a entregar esta agua y además las direcciones de los representantes a los cuales les van a ir a entregar el agua. Nosotros tenemos catastro de toda esta información, porque es la información que dice el decreto 41 que nosotros tenemos que levantar para entregar una autorización sanitaria, y es lo mínimo que requiere el sistema de entrega de agua a través de camiones aljibe. En el fondo no es solamente el camión aljibe propiamente tal, sino que es desde la fuente lo que se regulariza, lo que se autoriza, es el mismo camión, es el distribuidor, o sea, la persona que va arriba del camión que tiene que tener una capacitación, y es la fuente final a la cual se le entrega el agua, que tiene que cumplir condiciones sanitarias también. O sea, es todo este proceso al que se llama sistema. A eso me refería yo con sistema. ¿Queda más claro así? Ya, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, en el fondo es todo el proceso. Ahora, respecto a los 100 litros, nosotros tenemos señalado en el decreto 735 de salud que se deben entregar como mínimo 100 litros. Y por eso nosotros también nos pronunciamos ante la autoridad sanitaria cuando se estimó que se entregaran menos de 100 litros. ¿Por qué yo digo que se pueden entregar menos de 100 litros en algunas condiciones? Cuando se generan emergencias sanitarias, emergencias de carácter
en el fondo, incendios, catástrofes mayores, solo ahí es cuando se estima una disminución de estos 100 litros, que también así lo señalan la Organización Mundial de la Salud, pero no en otra condición. O sea, yo no hablo de que la escasez hídrica sea una condición suficiente como para estimar que se requieren menos de 100 litros de agua. Me refiero a las emergencias extremas. Ejemplo, grandes incendios. Ejemplo, cuando realmente el agua... no hemos podido ser capaces, dada la emergencia, de llegar con el agua suficiente. Entonces, la escasez es inminente ante una emergencia así, y ahí se estima que pudiéramos tener menos de 100 litros porque se prioriza el consumo humano, el consumo antes que la lavandería, por ejemplo. Hay que considerar que hay distintos ítems que se incorporan dentro de estos 100 litros. Como yo lo leí anteriormente, en estos 100 litros se incorpora tanto el consumo, que es lo mínimo y básico, la higiene, la manipulación de alimentos, los servicios higiénicos y la lavandería. Entonces, en caso de emergencia, cuando tú estás como Estado quizás proveyendo de servicios higiénicos separados, cuando estás proveyendo o no es necesario en ese momento de emergencia la lavandería, no es prioritario, entonces, claro, se estima, y así lo estima la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, que se requiere entonces cumplir con el consumo humano, cumplir con la higiene básica y la manipulación de alimentos como estados más básicos, y por lo tanto se consideran menos de 100. Pero son casos muy específicos de real emergencia, y no es la condición permanente la que debiera considerar menos de 100 litros de agua, evidentemente. Creo con eso haber respondido también la segunda consulta, senadora Allende. Sí, por supuesto. Lo que me quedó duda es que ustedes le preguntaron y después qué pasó con eso, porque no basta solamente una pregunta. Yo me alegro mucho que ustedes se fijan y tengan esta idea de que es solo una extrema emergencia y no solamente una escasez, porque en nuestra región hay una escasez bastante ya a esta altura estructural. Entonces, muy bien. La pregunta es qué pasó con eso y qué poder tienen ustedes para rectificar una mala decisión, por ejemplo. Efectivamente, la quinta región rectificó la decisión que tomó originalmente, y también nos pronunciamos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos formalmente. Perfecto. Muchas gracias, María Paz, por responderme todo. De nada. Sí, muchas gracias, María Paz. Le voy a entregar la palabra al superintendente, don Jorge Rivas. Muchas gracias, presidenta. Quisiera tratar de responder a dos planteamientos generales que hizo la senadora Allende y usted, presidenta, respecto del modelo y respecto bueno, cómo podría participar el sector sanitario en ayuda de estos sistemas más críticos. Así que va a ser una exposición breve, pero algo primero conceptual. Lo primero es que estamos todos tremendamente de acuerdo que el abastecimiento mediante camiones aljibes es una situación que solo debería ser excepcional, pero no permanente. Así que en eso todos coincidimos, y por lo tanto, al ser una situación no deseada que muchos compatriotas estén recibiendo de manera permanente en el mundo rural específicamente abastecimiento por camiones aljibes, hay que cambiar eso. Y para cambiarlo, la única opción es tener infraestructura. Para evitar el uso de camiones aljibes, uno tiene que tener infraestructura sanitaria de manera permanente, robusta. Es una solución robusta, un pozo que no quede colgado con la sequía, tiene que ser un pozo mucho más profundo de lo que es actualmente, o otro tipo de fuente superficial, o incluso una mini planta desaladora, lo que sea, pero una solución robusta que no dependa de la sequía. Desde ese punto de vista, obviamente solo queda sumar, para tener una solución robusta que perdure en el tiempo, se necesita una inversión, ¿ya? Y es una inversión en muchos casos relevante para una localidad tan pequeñita. Así que aquí está la gran pregunta. Bueno, ¿quién hace esta inversión? Porque obviamente los vecinos de la PR va a ser muy difícil que puedan acceder al financiamiento de una obra que en realidad es bastante cara para ellos. Por lo tanto, esa es la gran pregunta. ¿Quién paga esto? Y eso es un poquito la pregunta que hacía la senadora Allende respecto del modelo. Bueno, el país tomó un camino.
el país en noviembre del 2020 aprobó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y lo que se establece es que esas inversiones las va a hacer el Estado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que depende de la DOH. Entonces, en ese sentido, el rol lo tiene la DOH de ser la que tiene que hacer todas estas inversiones en todos estos APR que están con problemas, y no solo los que están con problemas, también en todos los APR, porque hay que incorporarle el saneamiento. Recuerden que la mayoría de los APR no tiene alcantarillado ni tratamiento de aguas servidas. Ahí también tenemos un desafío enorme. Entonces, el modelo, de alguna manera, estableció, mire, en el sector urbano tenemos a la empresa sanitaria, que yo no voy a decir si es bueno o malo, pero ese es el modelo. Las empresas sanitarias son las que invierten, pero no lo vamos a replicar en el sector rural. En el sector rural va a ser el Estado el que hace las inversiones para solucionar todos los problemas que tiene. Y bueno, ¿cuál es nuestro rol como superintendencia? Es fiscalizar que estos servicios de agua potable rural cumplan con toda la normativa, con toda la legislación, que el Estado hizo las inversiones que tuvo que hacer, que respondió de manera oportuna, y bueno, entre otras cosas, son las cosas que nosotros tenemos que fiscalizar. Como esta es una ley que nació hace muy poquito, digamos, estamos cada parte, cada actor, también aquí Salud es un actor muy relevante, estamos empezando a caminar para abordar este gran desafío. El desafío es tremendo, para que ustedes sepan solamente en orden de magnitud. Sistemas urbanos, tenemos en el país 368 sistemas urbanos repartidos en todo el país, ciudades, pueblos, pero APR, sistemas sanitarios rurales, van a ser del orden de 3.000. No tengo la cifra exacta porque justamente se está haciendo el catastro. No está hecho el catastro todavía finalizado de cuántos APR hay en el país. Se están licenciatando, es decir, los APR, los comités de agua potable rural, están solicitando su licencia a la DOH para ser licenciatarios. Es como el símil de una empresa sanitaria, pero ellos van a ser licenciatarios. Ya van 2.300 aproximadamente, pero sabemos que todavía faltan bastantes más y se estima que vamos a llegar a 3.000. Van a haber 3.000 APR en todo el país que están en distintas situaciones, con distintos problemas, ¿ya? Entonces, ahí me salto a la respuesta a la senadora Muñoz. Se está haciendo un catastro de todos los APR porque no existe ese catastro. Así que se está trabajando, la DOH es un actor muy relevante, nosotros también estamos haciendo nuestra parte de ir conociendo cuál es la situación, porque no hay un diagnóstico de los 3.000, ni siquiera sabemos el listado completo. Eso esperamos durante este 2021, tener el listado completo, y ojalá entre el 2021 y parte del 2022 tener todos los APR catastrados para saber exactamente cuáles son los que tienen más problemas, cuántos años llevan siendo abastecidos por camiones de aljibe. Hay muchos que ya se sabe, pero probablemente hay otros que no lo sabemos, y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿ya? Ahora bien, vamos a tener el listado completo, cuáles son todos los APR con mayor problema, estos que ocupan camiones de aljibe de manera permanente, y bueno, vienen las soluciones. Y ahí, obviamente, la DOH es la encargada de hacer estas inversiones para dar estas soluciones robustas. Eso es como para responder cuál es el modelo. Obviamente, yo creo que todos entendemos que tenemos expectativas de que las cosas se resuelvan lo más rápido posible, porque no podemos seguir haciendo esperar al mundo rural, de tener una solución robusta. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que ser conscientes que el Estado tiene un desafío enorme por delante, que va a ser imposible solucionarlo en poco tiempo, digamos, en pocos meses o años. La DOH tiene realmente un desafío enorme, están creciendo muchísimo, están contratando mucha gente, están haciendo muchas inversiones, pero esto es un desafío monumental que requiere mucha gestión, mucha inversión, y obviamente eso es algo que yo creo que se tiene que realizar, porque me parece que
si queremos darle más velocidad a la solución, porque yo creo que es justo que seamos lo más rápido posible, podríamos buscar algunos mecanismos, y ahí es donde también entro a responder a la senadora Muñoz. El sector sanitario sí podría participar. En la ley de servicios sanitarios rurales, las empresas sanitarias quedaron afuera. El Estado decidió, el país decidió que esto lo asume el Estado, a través de la DOH, a través de sus instituciones, no participa el sector sanitario. Pero sí yo creo que habría espacio para que pudiese participar el sector sanitario. Por supuesto que el sector sanitario está disponible, ellos nos han manifestado a nosotros de que encantados pueden participar, sobre todo en aquellos sistemas APR que están muy cerca de una concesión sanitaria. Bastaría con hacer una interconexión, con poner una cañería de agua potable y una cañería de aguas servidas no muy larga, y se le soluciona la vida a esa APR, y ya no tienen que estar con camiones de aljibe y están conectados a un sistema permanente. Obviamente está a la disposición, eso ya ha ocurrido en algunos sistemas de APR, que la legislación permite estas interconexiones. Nosotros hemos trabajado con las sanitarias para identificar en qué otros APRs las sanitarias están cerca que podrían hacer algo, pero bueno, también falta un poquito de voluntad, digamos, de los mismos APR a que consideren el apoyo de las empresas sanitarias. Obviamente las empresas sanitarias esto lo tienen que hacer cobrando lo que ellos consideran que corresponda, pero yo creo que ahí se podría avanzar de manera más rápida, porque evidentemente hay un universo de APR que pueden estar cerca de concesiones sanitarias urbanas y que podrían buscar estas interconexiones que podrían solucionar muy rápidamente el problema para este universo más acotado, digamos. El gran universo se tiene que hacer cargo el Estado, y ahí es donde simplemente levantar más que alerta es un poquito controlar las expectativas de que esto va a requerir de varios años de trabajo para construir estas soluciones robustas, definitivas. Eso es quizás lo que yo podría señalar desde mi punto de vista, y muchas gracias. Presidenta. Gracias, señor superintendente. Senadora Allende. No sé si puntualmente el superintendente, o sea, me quedó claro, eso lo vimos cuando discutimos la ley de servicios sanitarios rurales, me recuerdo perfectamente que se dijo que las sanitarias no intervenían. Sin embargo, sería interesante conocer si tienen un catastro de cuántas APRs están muy cerca del área de concesión, cuántas ya han manifestado interés. De hecho, yo sé que en la región de Valparaíso ya hay algunas que efectivamente concordaron con ESVAL en este caso, y por lo tanto ESVAL la abastece, digamos, o los conectó para la fuente de agua, no así obviamente para la administración, etcétera, etcétera, que tiene que mantenerse, por supuesto, a cargo de la APR como tal. Entonces, sería interesante conocer para saber si eso tiene o no algún sentido digamos, si tiene viabilidad de transformarse en un instrumento efectivo, teniendo claro que tiene que tener el acuerdo de las dos partes. O sea, que la APR esté de acuerdo de esa interconexión y en la medida que esté muy cerca. Pero también yo creo que la presidenta preguntó, porque efectivamente hay poblaciones que están en el límite entre lo rural y lo urbano. Nosotros lo vemos a veces con los campamentos. Y es bien interesante saber qué disponibilidad tiene a veces la empresa sanitaria para abarcar justamente el poder extender su red y no tener que abastecer, por ejemplo, a esas personas a través de camiones aljibes, que es un tema que también se da mucho en los campamentos en Valparaíso. Sería interesante saber aquello. Y termino diciendo que hizo muy bien en preguntarle a la presidenta sobre el catastro, porque yo creo que para tener soluciones más profundas, más allá de que creo que hay que cambiar un modelo de gestión, pero de todas maneras, para ir avanzando en algunas soluciones más profundas, es fundamental tener la información exacta y fidedigna, y en eso yo me alegro de que estén avanzando, y sería bueno tener una fecha más o menos cuando pretenden tener listo este catastro para saber exactamente en las condiciones que van a funcionar. Estamos hablando nada menos ni nada más que unas 3.000 APR. Gracias, senadora Allende. Sí, en relación al catastro, lo que yo solicité, creo que puede ser un oficio de la comisión para que tenga más peso, es que el registro de las localidades por región que hoy día son abastecidas con camiones aljibe, ¿cierto?
por ejemplo, región de Coquimbo, uno más o menos en Valparaíso, uno que sabemos más o menos. Inmediatamente le doy la palabra, senador Castro. Sabemos más o menos dónde están las localidades, pero yo creo que es importante tener un registro clarísimo, oficial, desde la autoridad pertinente, no sé si lo tiene la superintendencia o el Ministerio de Salud, de todas las localidades que se suministran hoy día con camión aljibe en las regiones, la fuente de agua, y conocer si esas fuentes de agua cambian, porque puede ser que hoy día estén extrayendo agua, no sé, de una vertiente o de otro lugar, y eso se seca por la sequía o porque llegó más población, hay más demanda de agua. Entonces, saber las fuentes de agua, la cantidad de localidades por región, la fuente y también la cantidad de agua que se está suministrando. Porque varía, sabemos que aquí hemos escuchado a María Paz Grandón que varía, o sea, claro, la OMS dice 100 litros, pero sabemos que hay localidades que reciben menos. Entonces, tener claro esa radiografía para la comisión, porque creo que hay muchos temas acá que pueden ser materia también de legislación, empezar a revisar lo que tenemos en este sentido. Eso que yo no sé, colega, si podemos transformarlo en un oficio en que todos enviemos a la autoridad correspondiente, no sé si es salud o en la superintendencia o en subsecretaría, ver ahí cuál es digamos, la autoridad pertinente. Sí, me había solicitado, señor superintendente, la palabra del senador Castro, inmediatamente le doy la palabra. Y después a María Paz. Sí, presidenta, sería bueno que el Ministerio del Interior pidiera información, no sé si la tenga, ¿cuántas de estas personas que reciben las aguas en sus casas son segundas viviendas? Porque yo tengo entendido que hay muchas segundas viviendas que se han ido construyendo para personas que van los fines de semana, van como de paseo a sectores que son un poco rurales, y yo sé que ellos reciben agua de este beneficio de los camiones de aljibe. Entonces sería bueno que el Ministerio del Interior tuviera esa información, porque a lo mejor estamos subsidiando a viviendas que realmente construyen en lugares que no tienen, primero que nada, el acceso, no tienen ni siquiera las autorizaciones de las municipalidades para construir. Entonces, creo que ahí hay un tema también que es bueno que tengamos esa información para tomar alguna medida en algún momento. Gracias, senador Castro. La incorporamos entonces al oficio de información. Señor superintendente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad, solo muy breve. Yo me refería al catastro y en realidad me quería referir a dos cosas. El catastro yo creo que debería estar muy luego, porque eso me imagino que Salud lo va a responder, porque ellos tienen efectivamente todo el listado de los servicios de APR, así que como catastro, como cantidad, eso debería ser rápido. Yo me refería más bien al diagnóstico, que estamos haciendo un diagnóstico de cada uno de los APR para saber en qué estado están y cuáles son sus mayores problemas y tenerlos priorizados. Y eso es un trabajo que ya iniciamos, pero que no va a terminar este año, se va a traspasar al año 2022, es más largo, necesitamos contar con gente que puede ir a terreno, lo mismo con la DOH, están en ese trabajo. Así que era simplemente precisar entre catastro y diagnóstico. Yo dije solo catastro, pero en realidad me refería a las dos cosas, catastro y diagnóstico, y supongo que ahora MinSal va a decir que ellos sí tienen el catastro. Nos quedó claro el tema del catastro que está en elaboración. Ahora sería súper importante, porque como esto requiere recursos, nosotros con el subsecretario del MOP estuvimos recorriendo, usted sabe muy bien los conflictos en el Choapa que hubo hace algunos días con APR, con la sanitaria, y además se levantó a raíz del conflicto espero que esté listo, un catastro de la situación de los APR de la provincia. Y eso va a requerir recursos, porque hay expectativas de esas comunidades que visitamos, de que los pozos que están ya, digamos, colapsados, que ya no pueden profundizarse, o que hay que hacer pozos nuevos, o que se pueden reponer, se pueden reparar, todo eso tiene un costo en número. Entonces no sabemos si tiene el Ministerio de Obras Públicas, y no sé, con la superintendencia, si han visto la proyección que esto va a tener para el presupuesto 2022. Entonces, por el tema de las expectativas que se empiezan a crear para resolver, porque ahí en el Choapa los pozos están todos secos, entonces la expectativa que se levantó es que íbamos a través de un plan Choapa, ¿cierto?, con recursos a intervenir. Entonces el tema de recursos es súper importante,
Y entiendo que el catastro que usted menciona está en elaboración. Entonces, está muy bien. Presidenta. Me pidió la palabra María Paz Grandón. Sí, don Jorge. Algo muy simple. Entonces, ¿se acordaría oficiar quizás eso María Paz también nos puede orientar un poco? El oficio sería al Ministerio de Salud, tanto respecto del registro de las localidades, como la pregunta del senador Sor Castro. Vamos a dar la palabra yo entiendo que el catastro inicial que hemos solicitado lo tiene Salud, no sé la solicitud del senador Castro. María Paz. Quisiera pronunciarme respecto, porque veo que existe una confusión. Entonces, a ver, lo que hace el Ministerio de Salud es entregar autorizaciones sanitarias a las APR, quienes solicitan, a través de las municipalidades, qué sé yo, la entrega de esta autorización sanitaria. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un registro de lo que se nos ha solicitado para autorizar. Eso no es lo mismo que un catastro. Yo quiero hacer la diferencia, porque es una diferencia súper importante. Nosotros como Ministerio de Salud no vamos a buscar las APR que hoy día no están autorizadas y que pudieran estar entregando o proveyendo de agua a distintas localidades. Lo que nosotros hacemos es generar un registro de las autorizaciones sanitarias que se nos han solicitado otorgar las distintas APR que se han acercado a las seremías de salud para solicitar esto. Y en ese sentido, efectivamente, contamos con este registro. Y pudieran, efectivamente, ustedes, honorables senadores, solicitarnos este registro de las autorizaciones sanitarias que hemos otorgado y, por lo tanto, están en orden para entregar agua potable a la población a través de APR. Eso por un lado. Y espero haber aclarado la diferencia. Efectivamente, hay muchísimos APR que hoy día, o me imagino que los hubiera porque no tengo la dimensión, que están funcionando sin esta autorización sanitaria. Y en ese sentido entiendo que ahí Jorge nos puede ayudar haciendo el levantamiento de todas estas APR que no estuvieran autorizadas y que eventualmente debieran estar autorizadas y se nos haría la solicitud a nosotros para entregar esta autorización. Como nosotros no tenemos contingente para levantar este catastro y tampoco nos corresponde, nosotros no hemos hecho esta labor. Lo que sí hacemos, y les comentaba, es a través de las seremías de salud, la autoridad sanitaria local, entregar la autorización de lo que se nos solicita, entreguemos autorización. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué más se me había consultado? La senadora Adriana Muñoz había consultado respecto a las fiscalizaciones y el detalle de los camiones aljibes asociados a los sistemas y las fuentes asociadas también a los sistemas. Esa información, como se los comentaba, también la tenemos nosotros como Ministerio de Salud, o más bien como las autoridades sanitarias locales. Nosotros solicitamos la información a las distintas autoridades sanitarias locales y la compilamos acá a nivel central. Porque claro, la autorización que tú entregas a través de el decreto 41 requiere de corroborar cuál es la fuente sobre la cual se está proveyendo de agua este sistema. Si es que este sistema quisiera cambiar la fuente, tiene que acercarse nuevamente a la autoridad sanitaria y señalar este cambio. Es indispensable que la autoridad sanitaria haya entregado la autorización respecto de la fuente, porque como lo señalé antes a la senadora Allende, la fuente se tiene que revisar los elementos que se requieren como mínimo para que el agua sea potable, ¿ya? A través de la norma chilena 409, que señala específicamente cuáles son estos elementos que requiere, estos parámetros de calidad del agua que requiere para que sea de consumo humano. Por lo tanto, si cambias la fuente, tenemos que de nuevo ir a evaluar estos parámetros para ver que el agua que se está extrayendo de ese lugar sea efectivamente, cumpla con las propiedades para el consumo humano, que esté acorde a los parámetros, los límites máximos de los elementos esenciales que antes señalé. Por lo tanto, sí, tenemos el registro de lo que hoy día se nos ha pedido que autoricemos como fuente, como número de camiones aljibes asociados al sistema y los lugares donde se están entregando. Así que sí, también pudiera estar en el oficio. ¿Y la cantidad de agua suministrada? La cantidad de agua suministrada no lo tenemos. No es parte del decreto 41, es parte del decreto 735, el otorgar 100 litros como mínimo.
pero tendría que revisar si es que nosotros pudiéramos levantar la información. No deberíamos tenerla en nuestros registros, pero pudiera ser. No quiero, no es reglamento tenerlo, no es parte del reglamento tenerlo. Todo lo anterior. ¿Y quién podría tener esa información? Ministerio del Interior, probablemente. Ok, entonces todo lo que es autorización sanitaria para entregar agua por camión y aljibe, más la cantidad, perdón, más las fuentes de agua, pueden tener ustedes. Sí, y las APR autorizadas. La ubicación, digamos, ¿no? Porque ahí con las autorizaciones vamos a saber dónde están ubicadas, ¿cierto?, los APR que solicitan, por región, por provincia, etc. ¿Presidenta? Sí, muy bien. Sí, don Jorge. Perdón, entonces se acordaría oficiar al Ministerio de Salud en los términos consignados por la señora Grandón. Muy bien. Por una parte. Y por otra parte, el tema cantidad del agua, ¿también lo agregamos o no en ese oficio en la medida que ellos lo puedan responder? Sí, agreguémoslo. Ya, en la medida de lo posible. Y perdón, y lo otro, el oficio que solicitaba don Juan, sería a la subsecretaría del Interior para saber cuántas segundas viviendas, si se tiene ese dato, están siendo abastecidas. Sí, don Jorge, es que hay muchos loteos que se han dividido en lotes de 5.000 metros en las zonas rurales. Esos lugares no tienen factibilidad técnica para conexión de agua potable a ninguna APR. Y esa gente construye sin autorización, son segundas viviendas, son muchas veces para ir los fines de semana o como turismo, como vacacional, y van y después piden que las municipalidades les entreguen, o las gobernaciones les entreguen agua. Entonces, yo no sé si ahí hay un cobro. Es un tema que sería bueno saberlo, porque si esas empresas, si esas viviendas pagan, estaría bien, puede ser razonable, puede ser un negocio, puede ser un privado que pueda hacer ese negocio, pero me da la impresión que muchos de ellos hoy día se aprovechan del beneficio que están entregando las gobernaciones o las municipalidades, que no corresponde. Por eso creo que sería bueno saber si acaso el Ministerio del Interior tiene información frente a eso, o si hay alguna limitación que se les coloque a las municipalidades o a las gobernaciones al momento de entregar el beneficio del agua. Eso no ocurre. O sea, señora presidenta, en el caso del senador, el oficio sería a la subsecretaría del Interior para consignar, ¿no es cierto?, si tienen antecedentes respecto a la materia consignada y fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Y si pagan por... Perfecto. Muy bien. Señora presidenta. Senador Latorre pide la palabra. Sí, gracias, presidenta. Respecto a la cantidad del agua, me parece que el oficio debería ir dirigido al Ministerio del Interior, que entiendo se coordina con las intendencias y con las gobernaciones provinciales para efectos de la distribución de la cantidad del agua. Y ahí la pregunta sería si, ahí me hace dedito para arriba María Paz, pero ahí la pregunta sería si es que en el fondo, claro, porque un organismo del gobierno, del Estado, en este caso el Ministerio de Salud, dice que el estándar debería ser, y por recomendación de la OMS, etcétera, 100 litros por persona, y la pregunta es cuánto el mismo gobierno, otra repartición, Ministerio del Interior, Intendencia, Gobernación, etcétera, distribuyen efectivamente a las comunidades. Esa es la pregunta que habría que levantar, y eso entiendo, esa información la tendría que tener el Ministerio del Interior. Muy bien, señora Zócar estaba pidiendo la palabra. Disculpe, presidenta. No, era para responder en torno al interrogante del senador Castro. En este caso, la entrega de agua como beneficio, en este caso, se da por medio de la aplicación de un instrumento que es la ficha FIBE. Esa ficha FIBE es aplicada por cada municipio y se entrega a viviendas, de acuerdo a lo que se ha indicado a cada municipio, a viviendas donde habitan personas constantemente. Por lo tanto, nosotros no tenemos registros de que se realice entrega a segundas viviendas, ya que se aplica este instrumento por medio de los municipios donde se certifica que las familias viven ahí y es su primera vivienda.
Eso es la información que nosotros manejamos, ¿ya? Efectivamente, hay entrega por parte de los municipios o por privado, pero muchas veces en esas segundas viviendas se da que hay un cobro por medio. Por ejemplo, existe la situación de asentamientos irregulares en la región, no en este caso, pero doy por un programa que nos toca ver en la región de Atacama, en Diego de Almagro, donde hay bastantes asentamientos en terrenos tomados u otros, y ahí, por ejemplo, el municipio entrega agua y hay un derecho que se paga en torno a eso. ¿Ya? Pero en el caso de nosotros solo se entrega a personas que habitan constantemente por medio de la certificación de un instrumento que es aplicado por los municipios en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, que es una ficha FIBE. Gracias, señora Soca. Bueno, el planteamiento del senador Latorre, don Jorge, el envío de la cantidad del agua. Claro, o sea, quedaría claro, ¿no es cierto? Por un lado vamos a oficiar a salud, en los términos consignados por la señora Grandón, la cantidad del agua y cuánto se distribuye efectivamente a las comunidades. Eso sería a Ministerio del Interior. Y no sé si la duda del senador señor Castro quedó respondida por lo que señala el señor Azócar, y entonces en ese caso no procedería a enviar el oficio, toda vez que el señor Azócar dice que la información que ellos tienen es que fundamentalmente a primeras viviendas con residencia permanente. Muy bien, no sé, senador Castro, ¿te considera una respuesta adecuada o igualmente hacemos un oficio? No, la considero que adecuada de parte del Ministerio del Interior, porque la otra sería responsabilidad de las municipalidades, porque lo más probable, a mí me consta que yo sé que hay loteos donde les llega agua, no sé si es pagada por las municipalidades, si hay un cobro, esa parte yo la desconozco, pero yo sé que hay muchos loteos que se han construido, que son segundas viviendas, que están en las zonas cordilleranas, precordilleras, donde no hay ninguna factibilidad técnica de poder hacer una conexión a una APR, y ellos tienen agua y les van a dejar agua. Entonces yo pensaba que podía ser gente que se está aprovechando el beneficio, pero si es algún privado, esa parte yo la desconozco. Muchas o si la municipalidad también lo puede hacer de manera seguramente gratuita y no van a tener nunca la información del Ministerio del Interior. Gracias, senador Castro. Entonces, no enviamos oficio, don Jorge. Perfecto. Están los dos consignados a salud y a interior, presidente. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al término de la orden del día. No sé si hay alguna otra consulta de los colegas o de quienes son nuestros invitados. Si no más, agradecer a don Jorge Rivas, superintendente, muchas gracias por estar. A María Paz Grandón, muchísimas gracias también por asistir, a don Cristian Dillo, señora Soca y el señor Vera, que han estado esta mañana con nosotros en esta muy importante reunión y debate sobre la necesidad urgente de agua en nuestras localidades. Así que muchas gracias y por haberse cumplido. Dígame, senador. Perdón, yo no sé si don Jorge Rivas registró la petición de saber si tienen la información de aquellos APR que estarían muy cerca de las áreas de concesión. Yo creo que sería interesante que también lo conociéramos, presidenta. Yo entiendo que lo consignó y quedará de enviarlo a la comisión. Sí. Claro, y el número de APR que tienen ya un acuerdo sería interesante también saber, para saber si eso es una modalidad que tiene cierto grado de aceptación o es muy rechazado, en fin, sería interesante. Con un sistema de tarifa sería más acogido. Pero... Sí. Muy bien, yo a la comisión, antes de cerrar, quisiera pedir la autorización para invitar a la directiva de los servicios sanitarios rurales, don José Rivera y todo el directorio. Tienen problemas ellos para cumplir con disposiciones de la ley en relación a constituir los consejos nacionales y regionales, que tendrían que tienen ciertas disposiciones, lo pueden hacer telemático, pero señalan que no todos sus usuarios tienen acceso a Internet y tienen la posibilidad de participar. Entonces, no sé si pudiéramos escucharlo en relación a la dificultad de aplicar la ley en tiempos de pandemia a como fue definida en tiempos de normalidad, entre comillas. ¿Habría posibilidad que los invitáramos? De acuerdo, presidenta. Totalmente de acuerdo. Y una última consulta. ¿Cuánto tiempo más cree que vamos a trabajar para poder retomar desalinización? Ya, volvemos al tema porque el senador Latorre sobre este punto me estaba pidiendo la palabra.
era parecido, pero por el proyecto de eficiencia hídrica que el gobierno comprometió Bien. generar esta mesa con nuestros asesores, esta mesa técnica, y por lo menos hasta, no sé si lo ha hecho, hasta el lunes no había convocado, entonces no sé si ayer me puedo haber perdido la información, pero si se podría activar eso desde la comisión también, no sé si encargarle a la secretaría que lo pueda consultar ahí con o usted misma, Presidenta. En el fondo es para poder convocar y avanzar, porque tenemos un plazo para trabajar las indicaciones. Eso quería consultar solamente, Presidenta. Muy de acuerdo, entonces, las dos cosas. Sobre el tema de desalinización, don Jorge, tenemos unos plazos que se iban a entregar en nuestro equipo, que sí estaba constituido y sí estaba trabajando hasta 2 veces por semana, el equipo de asesores de todos los integrantes de nuestra comisión. No sé si ha tenido noticia usted de si han avanzado con el informe. Sí, precisamente me dijo hoy día Nicolás Rodríguez que tienen reunión hoy día, así que están trabajando. Me dice que terminaron de escuchar a los ministerios implicados en la fiscalización de las desaladoras, así que y hoy día continúan trabajando, así que están haciéndolo de manera intensa. ¿Qué plazos tienen? A mí se me olvidan los plazos que tienen para entregarnos el informe. El tema, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que el día 23, la próxima sesión, ahí deberíamos, la próxima, ¿cierto?, acordar la prórroga para el despacho del informe complementario según los que nos informe el avance DGA. Porque el 30, ¿no es cierto?, es la fecha en que se nos había señalado que había que despachar el informe, pero según toda la complejidad de la materia, quedamos en que en la sesión del 23, o sea, vendría siendo la próxima semana, según lo que nos informe la DGA, se pedirá una prórroga ya definitiva para poder despachar el informe según los términos del avance. Muy bien. Y lo otro que, por favor, comuníquese con Nicolás para que convoque la mesa técnica por el tema de calidad. Sí, también lo había hecho. Eficiencia hídrica. Claro, también lo había hecho y me dice, bueno, ese tema está fundamentalmente a cargo de Agricultura y también está viéndolo Nicolás. Muy bien. Nos informan quizás por algún correo durante la semana. Perfecto. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados e invitadas. También. Chao, chao. Chao.